Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este espacio llamado Consejos y Vidas en Mindfulness Actualidad. Yo quisiera compartir con ustedes un tema que se llama El día después de mañana. Este nombre nos suena familiar porque justamente se trata de una película donde una catástrofe natural que azotó a toda la humanidad, a todo el mundo, llevó a que los sobrevivientes tuvieran que sortear una gran cantidad de situaciones, dado el cambio climático, y tener que sobrevivir en un mundo totalmente cambiado y modificado. Quizás esto nos hace pensar justamente en lo que estamos viviendo en esta pandemia, en esta cuarentena. Ya estamos hablando cada vez más comúnmente y entendemos lo que se llama la nueva normalidad, pero también estamos hablando de aquello que se llama el día después del coronavirus. Dado tantos días que están pasando, las noticias que hablan de nuevas oleadas de contagios en distintos países del mundo, quizás debemos preguntarnos juntamente si debemos esperar este día o si después de ese día, después del coronavirus, no se presentará otro enemigo que sea insorteable para la humanidad. Circulan las noticias actualmente en las redes sociales, en los diarios más importantes del mundo, en la que el director ejecutivo del mayor fabricante de vacunas del mundo ha dicho que recién en el 2024 habrá vacunas disponibles para todo el mundo. A su vez, este director ejecutivo, llamado Adar Poonawala, que está a cargo del Instituto del Suero de India, dijo que pasarán de 4 a 5 años hasta que todas las personas de este planeta reciban la vacuna. Frente a esta pregunta, o mejor dicho, frente a este escenario, debemos hacernos una gran pregunta que va a estar resonando en nuestras mentes, y es si deberíamos esperar justamente ese día anhelado, donde el coronavirus sea una experiencia pasada, donde hayamos dado vuelta a las páginas de la historia de la humanidad y quizás referirnos a él como la gripe española, que si bien fue una tragedia, ya ha sido algo completamente superado. A veces lo que nos sucede es que cuando estamos anhelando ese día, que llegue ese momento, los deseos de nuestro corazón de ese día glorioso, de una situación esperada, de un detonante, hace que nosotros tengamos una inactividad en cierta paz. Es decir, no vamos a hacer esto mientras que no pase esto. Y a veces el que no pase esto sea justamente ese día, y nosotros estamos en una inactividad, en una quietud en la que no estamos avanzando. Así estamos evitando quizás realizar tareas, asumir responsabilidades, enfrentar desafíos, porque simplemente estamos postergando aquello que deberíamos hacer con una excusa que es la que nos gobierna. En este momento lo que nos gobierna es el coronavirus, es el no se puede, el no tiene sentido. Esto es lo que se conoce como procrastinación. En una definición un poco más técnica, esta palabra viene del latín, que significa adelante, y crastinus, que tiene que ver o referente al futuro. Y básicamente es una postergación o posposición. Es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontar tales situaciones que son importantes. Claro está que el coronavirus no es algo irrelevante y quizás no sea el mejor ejemplo para hablar acerca de la procrastinación, pero sí el coronavirus nos está conduciendo a una inactividad porque estamos esperando a que pase. Ahora bien, además de una cuarentena social, se ha generado una especie de cuarentena emocional en nuestra vida, donde la situación generalizada nos lleva a preguntarnos un para qué y a su vez a plantearnos si lo que podemos llegar a hacer tiene sentido o no. No podemos negar que hay cosas que están totalmente prohibidas en este tiempo. Estamos hablando de miles de protocolos, de aperturas, de libertades y de cosas que antes eran normales y ahora no lo son. Quizás muchos de nuestros sueños están relacionados a todas las cosas que están prohibidas, pero tampoco podemos negar que aún pueden idearse y materializarse nuevos proyectos. Hay un pasaje de la Biblia que y nos llama justamente a reactivarnos en una dependencia del Dios de los cielos. Este pasaje se encuentra en Eclesiastés y ha sido escrito por Salomón, un hombre considerado el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, aquel rey que tuvo un reino de esplendor en Israel. Y él escribe:
Y dice lo siguiente en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 al 6. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana, y no te des reposo por la tarde, porque nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. En una época donde básicamente la economía dependía de la siembra y por ende de la esperanza de la cosecha, no se podía especular demasiado. Aquel que se dedicaba a mirar el viento, a mirar las nubes, cómo iba a suceder el clima y refrenaba su mano del trabajo, lo que podía hacer era demorar una cosecha o bien totalmente evitarla por haber sembrado fuera del tiempo, o en la misma cosecha perderla por no haber ido a recoger los frutos en el tiempo adecuado. ¿Cuál es el consejo que da Salomón? Es confiar. Porque lo que él va a decir es que no entendemos lo que Dios está haciendo. No sabemos por dónde va el viento, ni sabemos cómo se forma un niño. Si bien tenemos la ecografía y un montón de cosas, hay detalles que de una célula simplemente aparecen huesos, aparecen venas, aparecen arterias, se produce la sangre, se crea un cerebro. Es impresionante lo que sucede allí. Así como no podemos llegar a entender todo eso y ese acto maravilloso, dice Salomón, tampoco entiendes la obra de Dios, que es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, yo que no sé por dónde va el viento, ni por dónde viene, ni hacia dónde va, porque simplemente un pronóstico es una estimación, por más que le intentemos dar, y el viento da vuelta y se recrea como quiere en la climatología, tampoco sé cómo Dios está obrando. Dios obra de una manera tan impredecible, pero a su vez es evidente y sorprendente. Y lo que yo tengo que hacer es no dejar de confiar. Confía en Él. Por lo tanto, las semillas que están en mi mano, que representan justamente mis posibilidades, son las que deben ser sembradas con esfuerzo y constancia, a la mañana y a la tarde. No sabemos en qué va a resultar de esto, en qué van a terminar, si será buena la cosecha o no lo será. Algo que define por ahí al argentino es su capacidad de reinventarse. Se dice que el argentino está acostumbrado a superar las crisis. El consejo hoy es confía en Dios. Pon tu mano y tu confianza en Dios y no dejes de pasar aquellas cosas que están en tus posibilidades. Dejo dos textos más. Uno se encuentra en Salmos 37 en el versículo 5 y dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Dejar las cosas en las manos de Dios mientras uno se esfuerza en hacerlas, en dependencia de Dios. Y el otro versículo se encuentra en este mismo Salmo 37, en el versículo 23, que dice: el Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Por lo tanto, nos habla de una dependencia de vida en Dios, confiando en Dios, que es el creador de todas las cosas, que no sabemos cómo está su obra, pero mientras tanto ponemos nosotros en los que nos toca manos a la obra. Que Dios los bendiga.